soy Tatiana Oliveros y estamos acá de nuevo en una entrevista de Cita de Libros. Esta vez estoy con Luis Figueroa, profesor universitario, y Ernesto Pfeiffer, director de la editorial de la Universidad de Valparaíso. Estoy con ellos por este libro, un hermoso, debo decirlo, es un hermoso ejemplar, un libro que es una antología de Óscar Castro que se llama Para que no me olvide. Les tengo que decir que no solamente es muy bonito por lo que trae, por su escritura, sino que por la edición. Es una edición muy dedicada, se nota eso. Quiero decirles que, por ejemplo, la portada tiene un bajo relieve en la letra. A mí me encantan los libros y todo esto es como una joyita. Es una joyita que, mire, tienen un marcador de todas las cosas que la gente que nos gusta los libros valoramos. Bueno, ellos estuvieron a cargo de esta edición y vamos a hablar con ellos precisamente de Óscar Castro, de este libro. Quiero saludarlos primero. Hola Luis, hola Ernesto. Hola Tatiana, gusto. Hola Tatiana, gracias por la invitación. Qué bueno hablar con ustedes de este libro que me pareció hermoso. Ya lo dije, lo quiero repetir. Partamos, no sé quién quiere comenzar, hablando un poco de los textos. Hablemos de los textos, cómo los seleccionaron, por qué los seleccionaron y a qué responde la necesidad de editar un libro con una antología de Óscar Castro. Bueno, yo creo que la figura de Óscar Castro es tan fascinante. Yo la conocí un poco más en profundidad cuando hice mi tesis doctoral sobre Nicanor Parra y sobre la generación del 38. Y cuando vi que en realidad los poetas de la claridad eran señalados, eran Nicanor Parra, Óscar Castro, Victoriano Vicario, ellos tres, entre otros que habían ahí, que seguían las andanzas de Federico García Lorca, trabajando el romance. Ahí me fasciné de la imagen de Óscar Castro y de su poesía, y me pareció que era mucho más amplia de lo que se transmitía, como un poco encasillado, casi al borde de la caricatura del poeta campesino, como muy tradicional, muy decimonónico, y que había varias otras vetas que no estaban presentes en esa que yo encontraba en la obra. Y de ahí salió la idea de presentar esto en Proyecto al Fondo en el 2017, o sea, llevamos harto años. Luego se sumó ahí Luis Andrés Figueroa a hacer el trabajo de selección meticuloso. Trabajamos con todos los originales. Esto es importante decirlo, con las primeras ediciones de los libros. Después de una larga pesquisa pudimos tener los libros, consultarlos desde las fuentes originales, transcribir desde ahí, y de ahí surgió un poco la génesis de este proyecto. Y después de 5 años, ayer se presentó en el Liceo Óscar Castro y se coronó ahí un bonito viaje desde la idea, el deseo, y después de 5 años compartirlo con los estudiantes en el Liceo Óscar Castro Zúñiga, junto con Luis Andrés, también fue muy hermoso. Bueno, complementar lo que decía Ernesto a propósito de la invitación que me extendió, especialmente, digamos, el trabajo del año pasado, ¿no? El año 2021, después de un largo confinamiento, ya llegó esta colección preciosa de primeras ediciones que ha coleccionado Ernesto, que me permitió justamente releer, ¿cierto?, a un Óscar Castro que, el Óscar Castro de la infancia, probablemente ligado a la escuela y a la música que escuchaban los padres, y luego el Óscar Castro de la adolescencia, ¿no? Yo viví en San Felipe, una ciudad muy hermana de Rancagua, que Óscar Castro quiso mucho también, ¿no? Participó en concursos en la ciudad. Y bueno, estoy hablando de los 70, esa digamos, lectura probablemente disgregada de sus poemas, pero especialmente sus novelas, ¿no? Me gustó mucho Llampo de Sangre, recuerdo, me quedó marcada. La leí una sola vez, pero no me olvido. Entonces, poder releer a Óscar Castro, ¿cierto?, en un periodo, digamos, de un año, las primeras ediciones, por lo demás, es un privilegio, ¿no? Y de alguna manera una deuda con un autor, como decía muy bien Ernesto, que a veces se lo ha calificado como el poeta del campo, ¿no? Y sin embargo, digamos, es un novelista que también toca la ciudad, toca la minería, intenta, digamos, el verso, digamos, épico, no solamente, digamos, el romance. En el cuento es magistral, ¿no? Creo que gran parte de su poética está en los cuentos, ¿no? Casi prosa poética en algunos
bellos cuentos, un hombre que experimentó a su modo, ¿cierto? Y que de alguna manera se transformó en un poeta nacional, ¿cierto? Poeta de Arica a Magallanes, lo reconocemos como propio. Yo creo que es un regalo de él y un regalo que de alguna manera uno regresa a un poeta que en su identidad tan chilena, ¿cierto? Igualmente nos tocó y nos toca. Me parece súper significativo lo que mencionan con respecto a esta relación con el mundo del campo, que en algún momento se lo caricaturizó a Óscar Castro con esto. ¿Por qué me parece significativo? Porque a medida que leía el libro me daba cuenta que mucho de lo que está aquí, no solamente en la literatura, sino que también en las imágenes seleccionadas, es un paisaje que comienza a desaparecer. O sea, algo que podía ser una caricatura antes, hoy es como se genera una nostalgia, porque el paisaje de Óscar Castro, el paisaje que Óscar Castro vio, ese paisaje ya casi no existe, cuesta mucho encontrarlo. Entonces, creo que por eso también es valioso, porque aquí está, puede ser algo que una unión un poco forzada, pero todo esto que pasa con los cambios que se están generando en la naturaleza, aquí también se recupera un paisaje que ya casi no está. Y sobre el paisaje, quería hablar sobre la elección de Carlos Pedraza. Carlos Pedraza es un pintor, esta imagen que está al comienzo es una obra de él, pero también está en los capítulos seleccionadas pinturas de él para cada capítulo. Me pareció muy significativo porque tiene una relación muy estrecha con lo que está escrito en este libro. Aquí hay otro. A esto me refiero cuando un paisaje que comienza a desaparecer, porque ya es difícil encontrar este tipo de paisajes, lamentablemente. Acá hay otra para que vean, es hermoso, es realmente hermoso. Entonces quería preguntarle sobre la selección de Carlos Pedraza para ilustrar este libro. Sí, la elección de Carlos Pedraza obedece a que son compañeros de generación. Carlos Pedraza estudió en el INBA y fue compañero de Nicanor Parra, fue parte de esa generación, participó en la revista Nueva. Y pudimos acceder a través del nieto Sebastián Pedraza a material inédito de él y que estaba muy bien registrado, por eso que quedó también impreso en el libro, porque las fotografías están hechas en estudio y eso es muy difícil de que pase cuando hemos trabajado con otros pintores, con pintoras también, con Rosel Bru, con Julio Escames, y siempre el problema son las reproducciones que no están en la calidad como para incluir en el libro, y en este caso pasó todo lo contrario, estaba muy bien. Y la idea que hemos estado haciendo con los libros con los pintores y pintoras es que sean chilenos, tengan alguna relación con el autor o autora y que sea un contrapunto, no una ilustración. Es decir, cada portadilla está pensada así como un descanso visual y como un contrapunto a lo que viene, y no una ilustración figurativa a un poema en particular. Y en el caso del paisaje, que es de la zona central, además, el de Carlos Pedraza, nos parecía que hacían un bonito diálogo, un bonito contrapunto. Bueno, también complementando lo que Ernesto indica, realmente la colección de los óleos de Pedraza es preciosa, ¿ya? Y en el libro cobra un encuentro con Óscar Castro, digamos, que pintura y poesía prácticamente se encuentran y se tocan, pensando que Óscar Castro fue un poeta tremendamente visual, ¿cierto? Esa especie de música, ¿cierto? De las palabras. Yo decía, a veces cuando uno lee a Óscar Castro, como que él hubiese escrito con los ojos, ¿no? O con las pestañas de sus ojos, en lo más fino que él puede llegar, o también en lo más intenso que pueda tener esos disparos, esos destellos, digamos, que parecen, digamos, como su bandidaje o como su minero, detonar murallas, ¿no? Es un poeta de superficie, casi andaluz y arabesco, y a la vez es tremendamente, digamos, intenso en su realidad y digamos, el destello, digo yo, ¿no? Y ese elemento, digamos, visual creo que conecta mucho con el paisaje, ¿cierto? Central, ¿no? Ese paisaje que está desapareciendo, digamos, de nuestra visión, que ya se hace parte de la imaginación prácticamente, y también con la imagen de Óscar Castro, que también su paisaje, pero también ese dibujo, ¿cierto?, ensoñado, que también lo conecta mucho con Coré, por ejemplo,
¿no? Tiene un elemento onírico, un elemento, digamos, de inmensa fineza, que yo creo que también lo acerca a ese contemporáneo que fue Coré, un gran cierto ensoñador del paisaje y del cuerpo, ¿no? De nuestra identidad profunda. Entonces, es un libro, es un regalo, digamos, para el oído, para la visión en cuanto a objeto libro, que hay un trabajo en esto puede complementarlo más. Todo el equipo que trabajó en esto, yo fui uno más, ¿no? de ese equipo, y especialmente, ¿cierto?, el elemento pictórico, ¿cierto? Bueno, que tanto yo sé te gusta, Tatiana, de lo que es un paisaje, ¿cierto?, que nos deja, pero que también nos queda, y la idea es que no muera, ¿cierto?, que el libro logre recuperarlo. Bueno, ahora quería preguntarles que seleccionemos un texto de este libro que consideremos significativo. Por ejemplo, yo voy a partir, voy a partir hablando de un poema que leí aquí, leí muchas cosas que me gustaron, pero uno que me pareció muy representativo del libro, que es Invitación al Valle en que Vivo. Es un poema que de alguna forma, a mi parecer, refleja muy bien el espíritu del libro, porque refleja muy bien esta forma en que Óscar Castro veía su entorno y lo íntimamente que estaba ligado a su escritura, pero también a su propia vida, a su propio ser, por decirlo, a su cuerpo, porque es un poema que habla sobre el campo, la noche, la primavera, en distintas épocas del año, y no es un poema largo, pero lo describe muy bien. Entonces quería que ustedes me hablaran cuál texto de lo que está en este libro les parece particularmente significativo y rescatable, quizás no porque sea de su preferencia, pero porque tenga algún significado en especial. Mira, yo si eligiera, bueno, primero pensando, digamos, en los digamos, en los originales, ¿no? En las primeras ediciones que pudimos ver, ¿cierto?, tener con nosotros dedicadamente, me inclinaría por aquellos poemas desconocidos de él, tanto editados como editados póstumamente, ¿no? A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, y lo decía ayer con los estudiantes en Rancagua, lo decíamos, Óscar Castro de Leros. Ya siempre se lo ha mostrado como un poeta idealizador, ¿no?, del amor y de la pareja. Y sin embargo, ¿cierto?, él, digamos, cultiva profundamente, no solamente en unos cuantos poemas, ¿cierto?, como también en algunos relatos, un elemento también muy del eros, ¿no?, muy erótico, que yo creo que aproxima mucho una poesía amorosa, digamos, muy encantatoria, pero también de lo físico. Me gustó mucho el poema La primera vez, ¿no?, que es uno de los poemas más intensamente pasionales de Óscar Castro, dedicado incluso a su Isolda, pero en el contexto, digamos, un poco, piensa uno en Maupassant, ¿no?, un poco de esos, diríamos, paisajes urbanos, ¿cierto?, del lupanar del siglo XIX, ¿no?, en el siglo XX. Y también yo rescataría un encuentro, digamos, que dada la búsqueda de libros que había, ¿no?, que se consultó en línea, los inéditos, las cartas, una cantata, ¿cierto?, del cual, digamos, en esto tiene la versión musicalizada, ¿no?, que es Sombra Inmortal, una cantata, La muerte de Federico García Lorca, que quedó impresa como casi una separata por Editorial del Pacífico en el año 1973, ¿cierto?, muy significativo, digamos. García Lorca fue el poeta de la caída de la República Española, ¿cierto?, y el año 73, la caída, digamos, de la unidad popular, ¿cierto?, chilena, marca un poco esa yo diría, esa analogía, ¿no? Y creo que este texto yo lo valoraría como un encuentro, está editado en su integridad, como regalo para los lectores, regalo para los músicos, regalo para los actores, ¿cierto?, que amen, ¿cierto?, y dediquen su atención también a Óscar Castro. Yo me quedo con esas dos dimensiones del libro. Sí, a mí me gustaría agregar otras dimensiones complementarias a las que dice Luis Andrés, que tiene que ver con
con su rol activo, político, también crítico, a raíz de la Guerra Civil Española, cómo se unieron los poetas chilenos muy distintos y se cuadraron a esta tragedia, realmente una tragedia más grande del siglo XX, de cómo fue asesinado el poeta ícono en su mejor momento, cuando estaba poseído por el duende. Y justamente el poema que le abre camino y que fue leído aquí en Valparaíso, donde estoy yo ahora, por Augusto Dalmar, que es el Responso García Lorca. Y ese Responso García Lorca me hace hablar de una línea que es el diálogo que él tiene con otros poetas. Le escribe un poema a Gabriela Mistral, cuando ella estaba viva, bajo relieve, que es muy bonito ese poema, y también le escribe un poema a la muerte de Alfonsina Storni. Entonces vemos a otro Óscar Castro dialogando, en este caso con dos mujeres, ¿cierto? A las que admiraba, a las que leía, y no es algo que se hable mucho. También hay un lado incluso un poco más hilarante, que uno puede encontrar, que tampoco se asociaría a Óscar Castro, de toda una caricatura que hace de unos piratas que vienen con toneladas de ron, y que se llama el Capitán Maldiciente, que lo musicalizó Eduardo Peralta, y en la música de Eduardo Peralta ahí se nota más ese tono de que van todos embriagados estos piratas tomando ron, ¿cierto? Y con el ritmo que hace Óscar Castro, que realmente produce ese mareo y esa fatiga, por señalar alguna otra peta. Pero a mí lo que más me gusta, el poema que más me gusta, y que encuentro que ahí hay una línea ecológica en Óscar Castro, que es el poema de la tierra. Y a propósito de lo que decías, Tatiana, de esta nostalgia por la tierra que él canta, él ya señaló en el año 38 el tema de la pavimentación de las calles, por ejemplo. Dice: bajo el asfalto duro de las ciudades duermes, escondida del sol y lejana del viento, tierra de las ciudades, te vendaron los ojos para que no miraras la sonrisa del cielo. Esa imagen, que el asfalto sea una venda a la tierra, lo encuentro hermoso. Es lo que más me gusta a mí, el poema de la tierra, que tiene 6 secciones, que realmente recomiendo que lean. Y yo creo que este libro, en todo su recorrido, es como son estaciones de tren, ¿cierto? Cada libro, las 8 secciones de poesía, la sección de los cuentos, los epílogos, y además el prólogo de Rafael Rubio, y las ilustraciones. Bueno, es un regalo. Además, este libro está financiado por el Fondo de la Cultura y también subvencionado por la universidad, así que el costo es bastante bajo, mucho más bajo de lo que debería costar si lo hiciera una institución privada. Así que eso quería señalar. Pero bueno, quiero recalcar un poco lo que dice Ernesto con respecto al libro y su valor. O sea, efectivamente no es un libro que tenga un alto costo para lo que es. Este es un libro, yo diría que más para comprarlo y sentarse a leerlo de principio a fin. Es un libro para cuidar, para tener y para revisarlo cada cierto tiempo. Es un libro que me da la sensación cuando lo recibí, que ese es como su fin. Es un libro para tenerlo en tu biblioteca o cerca tuyo y de repente tomarlo y leer algunas cosas. Un libro de consulta permanente. Por eso es un libro tan cuidado en su apariencia, para que nunca pase el tiempo por él. Bueno, como para ir terminando, quiero agradecerte, Luis Andrés, Ernesto, por esta entrevista. Quiero agradecerle este libro principalmente porque es, como he dicho ya muchas veces, hermoso, y ojalá la gente se anime a buscarlo, a tenerlo en su casa, a tenerlo, leerlo, releerlo, guardarlo para otras generaciones, porque está hecho para eso. Así que se lo recomiendo absolutamente. Me despido nuevamente, Ernesto. Luis Andrés, muchas gracias por la entrevista. Espero mucho éxito para el libro. Gracias, Tatiana, que estés muy bien. Que estén muy bien.